Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial. Seguimos trabajando en princesas Disney. Ya teníamos un tiempito que no subíamos una princesa, así que esta va a estar espectacular, va a estar súper genial. Vamos a estar trabajando en este tutorial a nuestra princesa Anna de Frozen, de la película Frozen. Ya tenemos en el canal a su hermana Elsa. Te la dejo por aquí arriba o en la descripción del video está el enlace para que vayas y la mires. También nos quedó supremamente linda. Y tenemos una colección bastante grandecita ya de princesas Disney que puedes realizar junto conmigo. Suscríbete antes de continuar, dale me gusta, comenta para que podamos seguir con los tutoriales. Me es de muchísima ayuda. En este tutorial vamos a estar realizando, como ves, a Ana con su capa. La capa se le quita y se le pone. Ahorita se la vamos a quitar. Con sus trencitas, su trencita una de color piel, su melena. Y vamos a estar realizando el bordado precioso de su vestido y sus botitas. Está dividido el tutorial en dos partes. La primera realizamos su vestido, en la segunda realizaremos el cabello y la capa. Así que pásate por allá también. En la descripción encuentras el enlace de la parte 2. Los materiales que vas a necesitar los encuentras en la descripción del video, los gramos de cada color, ¿vale? Y los materiales. Vas a necesitar café, ocre para el cabello, rosa para la capa, azul para el vestido. Bueno, todo esto lo encuentras en la descripción. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo al material que utilices. En mi caso, el material que utilizo es de 2 milímetros de gruesor y también una aguja de 3.5 milímetros. El tamaño de nuestra Ana es de 28 centímetros aproximadamente y él es el cuerpo base que utilizamos para todas las princesas. Recuerda que en la descripción encuentras el patrón escrito, el enlace para que piques y puedas descargarlo y guardarlo en tu correo electrónico, ¿vale? Y también recuerda que aquí en el canal tenemos muchas princesas, así que puedes tejer cualquiera de ellas. Vamos a arrancar con el tutorial sin antes decirte que la capita se puede quitar, ¿cierto? Les iba a contar. Les iba a mostrar que la capita se le quita. Yo le hice unos cordoncitos acá con cadenas, pero ustedes pueden colocarle un botoncito a la capa, miren. Pueden colocarle un botoncito a la capa, dejamos a un ladito la capita y ella queda hermosa con su traje y su vestido. Vamos a hacerle estas pequitas que las vamos a hacer con un marcador, muy fácil. Y espero que disfrutes esta hermosa princesa para que no se quede nuestra princesa Elsa solita. Arranquemos con el tutorial, que lo disfrutes. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio con nuestro tutorial parte 1. Como ya sabes, y si eres suscriptora del canal desde hace mucho tiempo, estamos trabajando todas las princesitas Disney con el mismo cuerpo base. Si es tu primera vez por aquí visitándonos, te invito a que te suscribas y hagas parte de esta hermosa familia. Hemos trabajado con este cuerpo base a todas las princesitas. En la descripción del video encuentras el enlace allí donde dice cuerpo base princesas. Puedes picar el video y vas a realizar el tutorial de ese cuerpo base tal cual como lo dice allí en el video. ¿Listo? También quiero darte, antes de iniciar, las sugerencias, las recomendaciones de los cambios de color, porque es lo único que vas a notar de diferente en el tutorial cuerpo base y nuestra princesita. Le vamos a hacer los cambios de color respectivos en las rondas que te voy a indicar para que nos quede su blusita del tono verde agua, que es característico de ella, y su cuellito de la camisa, ¿vale? Te voy a dar las indicaciones, así que toma lápiz y papel para que cuando le piques aquí al video puedas tener en cuenta estos detalles al tejer. En el área de los brazos vamos a cambiar de hilo de color piel al tono verde agua en la ronda número 5. Y esa ronda 5 la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y cuando te quede la hebra delantera disponible, por esa hebra vamos a realizar una ronda de punto deslizado con el tono verde. Eso en los dos brazos.
En la parte del cuerpo, aquí del tronco, en la ronda del cuerpo número 8, vamos a hacer el cambio de color y vamos a empezar a trabajar en la ronda 8 con el verde agua. Lo vamos a trabajar con verde agua hasta llegar a la ronda número 21. En la ronda 21 trabajaremos con el hilo color piel para trabajar el cuello de color piel. Y esa ronda 21 lo vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos para poder realizar por la hebra delantera el cuello de la camisa. En el cuello de la camisa, por esa hebra delantera, vas a trabajar lo siguiente, iniciando desde la parte de atrás, donde termina o inician nuestras rondas. Aquí, al inicio, trabajaremos 7 puntos de media vareta hasta llegar al frente de la camisa. 7 puntos media vareta o punto bajo alto. Luego trabajarás 2 cadenas al aire y un punto deslizado en la base. Luego 2 cadenas al aire y continuamos en el mismo punto terminando la ronda con 5 medias varetas. Y así trabajamos de fácil y sencillo el cuello. Teniendo ya este cuerpo base realizado, yo ya le cosí las orejitas 7 puntos después de nuestro ojito, en la mitad del ojito, en la ronda donde está justo la mitad de nuestro ojito, 7 puntos hacia atrás, cosí las orejitas. Y con el anillo que he tenido aquí que cerrar con la aguja lanera de arriba, esta abertura, lo he deslizado hasta la parte de enfrente y realicé la nariz tomando 2 puntos y dejando una ronda debajo de nuestros ojitos. Cuando tengas este cuerpecito ya todo terminado, como lo ves aquí, vamos a volver a este video, parte 1 de nuestra princesita Anna de Frozen, y vamos a realizar aquí en la parte 1 todo su vestido. Así que ve y realízalo y te espero aquí para que podamos arrancar con el vestido. Antes de iniciar con el vestido, quiero enseñarte lo fácil que son los zapatos. Vamos a comenzar con este color que es como un fucsia o un rosa pastel. Yo lo llamo mora leche. En los términos de lana le decimos a este tono mora leche. Vamos a realizar la suela del zapato con este tono. Este es el mismo que utilizaremos para la capa. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Recuerda que YouTube nos permite cambiar la velocidad del video. Si ves que voy muy rápido, YouTube nos permite colocarlo en velocidad mucho más lenta. O también, si lo crees necesario, mucho más rápido. En la ronda 2 trabajaremos aumento en todos los 7 puntos para tener un total de 14 puntos cuando termines. De esta forma. Me falta uno y listo. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón de 6 puntos y un aumento. Voy a cerrar bien este anillo. 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora voy a realizar un aumento. Y voy a volver a repetir ese patrón, 6 puntos y un aumento. Cuando termines te van a quedar en total 16 puntos. Vamos ahora a realizar una rondita de punto deslizado. Esto no lo vamos a contar como ronda dentro de la numeración. Simplemente vamos a hacer puntos deslizados por todos los puntos, los 16 que ya tenemos, hasta llegar nuevamente donde iniciamos. Y cambiaremos al hilo color negro. Aquí ya llegué. Voy a hacer un punto deslizado aquí atrás para empezar a trabajar
tomando la hebra trasera de los puntos de la ronda anterior. ¿Listo? No vamos a tomar los puntos deslizados, sino los puntos de la ronda anterior. Voy a cortar la hebra y voy a introducir el hilo color negro. Con el hilo color negro voy a trabajar la ronda número 4 y voy a empezar en el primer punto donde terminé anteriormente. Voy a tomar esa hebra trasera, ya la tomé. Y voy a empezar allí a trabajar los, ¿cuántos puntos? Los 16 puntos. Tomando la hebra trasera del punto, no los puntos deslizados. 2, 3 y así voy a ir trabajando hasta tener los 16 puntos. Luego en la ronda 5 vas a trabajar los mismos 16 puntos, pero ya tomando el punto normal. Cuando hayas terminado esa ronda, vamos ahora a trabajar la ronda número 6, donde haremos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego hacemos una disminución y terminamos de tejer 7 puntos hasta terminar la ronda. En total te van a quedar 15 puntos. La ronda número 7 vamos a realizar esos mismos 15 puntos en una ronda de punto sobre punto, ya no vamos a hacer disminuciones. La ronda 7 vamos a trabajarla tejiendo los 15 puntos. He terminado esa ronda y ahora en la última ronda, que es la ronda 8, vamos a trabajarla tomando solo la hebra delantera de los puntos y vamos a hacerla trabajando en media vareta. Los mismos 15 puntos, pero tomando la hebra delantera y haciendo medias varetas o puntos bajos altos que se realizan tomando hebra primero. Cargando la aguja con la hebra antes de iniciar el punto. Esta es la última ronda que vamos a realizar para que el zapato tenga un poquito de altura, como estilo de botita. ¿Vale? Aquí ya solo me faltan unos cuantos puntos y terminamos. Recuerda que debes realizar este mismo procedimiento una segunda vez para realizar el segundo zapatito. Voy a dejar una hebreta larguita para poder esconder con la aguja la negra. Mira, así nos queda el zapatito. Tengo que jalar estas hebras de adentro y vas a realizar un segundo zapatito exactamente igual. Yo ya lo tengo aquí, mira, tengo mis dos zapatitos. Y vamos a realizar ahora, comenzaremos con el vestido. Vamos a dejarlos a un lado cuando los tengas listos. Vamos a dar inicio con el vestido y vamos a comenzar con la parte de la blusa de hilo negro. Vamos a realizar 31 cadenas al aire y antes de iniciarlas vas a dejar una hebra larguita para poder coser con esta hebra la abertura de nuestra espalda del vestido. Si deseas ponerle un botoncito de quitar y poner el vestido, entonces omites esta parte y sencillamente consigues un botoncito pequeñito que nos quepa en medio de las rondas y puedas colocarlo, coserlo en la espalda y se pueda quitar y poner el vestido. De lo contrario, haces como yo y dejas esta hebra larguita. Ahora, después de que tengan las 31 cadenas al aire, vamos a comenzar a tejer la primera fila de la blusa. Desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar punto bajo y vamos a realizar 30 puntos bajos por toda la tira de cadenas. Hasta que lleguemos a la última cadena. Y para la fila número 2 vas a trabajar exactamente también los 30 puntos que tenemos. ¿Listo? Subes con una cadena, giras el trabajo y trabajas la fila 2 con los mismos 30 puntos.
Vamos a trabajar la parte de las mangas en la fila 3 y vamos a girar subiendo con una cadena. Vamos a comenzar trabajando primero un aumento, luego un punto solo, nuevamente un aumento y vamos a saltarnos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el punto número 9 vamos a comenzar un aumento. Luego vamos a trabajar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento. Y volvemos a saltarnos 8 puntos para la otra manga. En el punto 9 hacemos un aumento, seguido de un punto solo y terminamos la fila con un aumento. Vamos a comenzar ahora a trabajar, aquí tenemos 20 puntos y vamos a comenzar a trabajar filas subiendo con una cadena de esos mismos 20 puntos. Ya les indico cuántas filas vamos a realizar. Ya tenemos la abertura de nuestros brazos. Vas a tejer en total 7 filas de esos 20 puntos, ¿vale? Y vamos ahora a introducir, corté la hebra negra porque vamos a introducir el azul del vestido, de la parte baja del vestido. Cuando ya hayas introducido el hilo azul, vas a girar, subimos con una cadena y vamos a trabajar toda la parte baja del vestido en media vareta. Esta primera fila la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y vamos a hacer aumento en todos los 20 puntos para terminar con 40 puntos en total. Recuerda que toda esta fila la hacemos tomando solo la hebra trasera. Voy a ir escondiendo estas hebras de una vez. Vamos a ir trabajando de esta forma hasta llegar a la última parte. He terminado esta fila. Se va a ver así, de esta forma, y voy a unir con punto deslizado en el primer punto que he realizado en esta fila. Y a partir de ahora vamos a trabajar en rondas, ya no en filas, sino en rondas. Vamos a trabajar en total, aquí tenemos 40 puntos. Vamos a trabajar estos mismos 40 puntos por varias rondas. Esta sería la ronda número 12. Ya te indico desde la 12 hasta cuál vamos a trabajar. Vas a tejer 4 rondas. La ronda número 12, 10, 13, 14 y 15. 12, 13, 14 y 15. 4 rondas en total. Para la ronda 16 vamos a tejer un patrón de 7 puntos y un aumento, ¿listo? Y lo vamos a repetir por toda la ronda hasta que termines. Te van a quedar en total 45 puntos. Aquí tengo 6, 7 puntos y ahora voy a hacer el aumento. Este patrón lo repetimos. Cuando termines te quedan 45 puntos y vamos a realizar rondas de esos mismos 45 puntos. Ya les indico cuántas. Trabajarás desde la ronda 17 hasta la ronda 23, en total 7 rondas. Y luego en la ronda 24 vas a trabajar una ronda de punto bajo, de esos mismos 45 puntos. He cortado la hebra porque vamos a introducir ahora para la ronda 25 el hilo celeste o azul más clarito para trabajar el bordo del vestido. Con el hilo celeste vas a trabajar la última parte dándole el toque final de la siguiente forma. Vamos a trabajar esta parte tomando la hebra trasera. Vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente vamos a realizar punto deslizado. Y en el siguiente punto no lo vamos a hacer tomando la hebra trasera, sino que vamos a bajar
y abrazar completamente el punto bajo que tenemos de la ronda anterior. Vamos a hacerlo hasta abajo. Vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2 puntos bajos, abrazando todo el punto hasta abajo. En el siguiente continuamos y vamos a hacer un punto deslizado. Esta parte la seguimos trabajando tomando la hebra trasera y luego 2 puntos, 1 y 2, y así vamos a ir repitiendo hasta terminar toda la ronda. Aquí continuamos trabajando los 2 puntos bajos, abrazando el punto hasta la parte de abajo. Luego en el siguiente hacemos punto deslizado y luego 2 puntos. Así vas a hacerlo hasta el final. Así queda ya nuestro vestido por la parte baja con el bordadito o la última ronda que le hicimos. Vamos a tomar una aguja numeración menor. Yo voy a trabajar con la 2.5. Si no la tienes, no pasa nada, vas a trabajar con la misma, pero un poco más apretada. Vamos a hacer los decorativos amarillo en el centro, en las mangas y en la parte de arriba de nuestra blusa. Vamos a enhebrar por la parte de atrás, donde tenemos la hebra delantera que nos ha quedado en la ronda de hilo negro, y por la parte de atrás enhebramos con el vestido hacia arriba y empezaremos a trabajar punto bajo hasta llegar a todo el centro de nuestra blusa. Cuando llegues al punto final o al punto central, al punto central aquí en la blusa, vamos a realizar una media vareta en ese punto, una cadena y nuevamente en el mismo lugar una media vareta. Y luego continuaremos como veníamos realizando punto bajo por toda la ronda hasta terminar en la parte de atrás. Nos va a quedar así, debemos acomodar los puntos para que nos queden hacia abajo. Vamos ahora a trabajar la parte de arriba de las mangas y de la parte de arriba de la blusa. En los otros bordos, en la parte de arriba, vamos a trabajar por toda la tira de cadenas que hicimos inicialmente para la blusa, 30 puntos bajos bien ajustaditos con el amarillo. En la parte de las mangas ya realicé una, vamos a realizar la segunda. Vamos a enhebrar en la parte baja de la manga. Allí vamos a enhebrar el hilo y en esa parte baja realizaremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego continuaremos por toda la manga realizando los puntos bajos, pero mi chica lo vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos, ¿vale? La hebra trasera. Y vamos a realizar en total 12 puntos hasta que lleguemos al inicio. Y nos va a quedar como esta que nos quedó acá. Vamos a abrir con las manos, abrir bien la abertura, estirarla un poco para que nuestro brazo entre por la abertura. Vamos ahora, antes de terminar todo el vestido, a hacerle un pequeño bordado en la parte negra y en la parte final azul. Vamos a hacer de este bordado en la parte baja de la siguiente manera. Con el hilo celeste con que trabajamos el bordado o la última ronda del vestido, vamos a hacer unas cuantas líneas y en la parte de arriba un botoncito del color con el que trabajamos la suela de las botas o los zapatos. Comenzaremos de la siguiente forma. En medio de los 2 picos que tenemos en la última ronda, estos finales que ves acá, que hicimos doble punto bajo, vamos a guiarnos por ellos. En medio de ellos vamos a hacer una pequeña V en la ronda anterior. Lo voy a hacer y si quieres puedes ampliar la cámara con tus dedos para que puedas observar mejor. Vamos a hacerlo aquí en medio, una pequeña V muy sencilla. Nos devolvemos. Ya quedó una línea y hago la otra. Donde voy a sacar en este piquito de acá para trabajar la otra que es mucho más amplia. Vamos a trabajarlo así
y vamos aquí en el centro de la V que acabamos de realizar, la más grandecita, vamos a pasar 2 rondas y hacemos 2 veces la hebra. Luego hacemos una hacia el costado, un punto hacia el costado y luego otro punto hacia el costado. Esto lo puedes hacer también, poner en reproducción muy lenta, colocar el video en reproducción muy lenta. Luego con el hilo rosa, para hacer el botoncito, vamos a sacar la hebra allí donde necesitamos hacer el botoncito. Obviamente por dentro sin enredarse en los hilos. Para que no se nos enreden nos toca estar muy pendientes. Y acá voy a introducir en un punto más abajo y voy a enrollar la aguja 1, 2, 3 veces. Saco la aguja sosteniendo los 3 hilos, queda como una especie de nudito. Introduzco donde sale una de las hebras. Y así queda nuestro botoncito. Vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al inicio y vamos a realizar la parte de la blusa. Así he terminado nuestro vestidito. En la parte de la blusa le hice una V, otras rayitas 2 hacia arriba abarcando 2 rondas y los puntitos de nuestro rosa, igual como lo hicimos acá abajo. Vamos a coser el vestido a nuestro cuerpo base y vamos a pasar a la parte 2, tutorial 2, donde vamos a realizar el cabello y vamos a realizar la capa y demás detalles. Entonces te espero en la parte 2. Aquí en la descripción encuentras el link para que le piques y pasemos allí.